Dos líderes evangélicos se enfrentan al padre Luis Toro en televisión y lo que sucedió dejó a todos impactados. El silencio en el estudio de televisión fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido casi imperceptible de las cámaras. Dos hombres que habían llegado con toda la confianza del mundo ahora miraban sus manos, incapaces de sostener la mirada serena del sacerdote que tenían frente a ellos. El presentador, veterano de décadas en televisión, nunca había visto nada igual. Pero, ¿cómo llegaron a este momento? 6 horas antes, a las 8 de la mañana de este miércoles 27 de agosto de 2025, los estudios de Venevisión en el este de Caracas bullían con una actividad inusual. El programa matutino Diálogos en Vivo había anunciado durante toda la semana lo que prometía ser uno de los debates religiosos más importantes de la televisión venezolana contemporánea. Carlos Mendoza, el productor ejecutivo del programa, revisaba nerviosamente los últimos detalles técnicos mientras observaba a través del monitor cómo llegaban los invitados. A sus 58 años, había producido miles de programas, pero sabía que este tenía el potencial de convertirse en algo extraordinario. Las redes sociales ya estaban ardiendo con expectativa, y los números preliminares de audiencia sugerían que sería uno de los programas más vistos del año. El presentador, Roberto Silva, ajustaba su corbata frente al espejo del camerino, mientras repasaba mentalmente las preguntas que había preparado durante las últimas 2 semanas. Con 25 años de experiencia en televisión, había moderado debates políticos, entrevistado presidentes y navegado crisis mediáticas complejas, pero nunca se había enfrentado a un formato como este, un debate teológico en vivo con 3 de las figuras religiosas más influyentes del país. A las 8:30 comenzaron a llegar los protagonistas principales. El primero en entrar al estudio fue el pastor Dr. Marcos Villalobos, fundador y líder principal de la Iglesia Cristiana Internacional de Venezuela. A los 55 años era sin duda una de las figuras evangélicas más reconocidas del país. Su congregación había crecido de un pequeño grupo de 30 personas en un garaje de Maracaibo hasta convertirse en una red de iglesias con más de 50,000 miembros, distribuidos en 15 ciudades diferentes. El pastor Villalobos vestía un traje gris carbón impecablemente cortado, camisa blanca almidonada y una corbata azul marino con pequeños detalles dorados. Sus zapatos de cuero italiano brillaban bajo las luces del estudio, y su cabello plateado estaba peinado con una precisión que reflejaba la atención al detalle que había caracterizado toda su carrera ministerial. Llevaba consigo una Biblia de cuero negro con su nombre grabado en letras doradas, un regalo de su congregación en el 20º aniversario de su ministerio. Había llegado temprano intencionalmente. Durante toda la semana había estado preparándose para este momento, estudiando no solo las escrituras, sino también los argumentos más comunes utilizados por los apologistas católicos contemporáneos. Había visto docenas de videos del padre Luis Toro, había analizado su estilo retórico, había identificado lo que consideraba debilidades en sus argumentos, y había desarrollado una estrategia específica para exponerlas públicamente. Su confianza se basaba en décadas de experiencia debatiendo con católicos en diferentes contextos. Había participado en debates universitarios, conferencias interdenominacionales y programas de radio donde había defendido exitosamente posiciones protestantes fundamentales como la salvación por gracia mediante la fe, la autoridad exclusiva de las Escrituras y la naturaleza no bíblica de prácticas católicas como la veneración de santos y la intercesión mariana. 15 minutos después llegó el segundo invitado evangélico, el pastor Lic. Fernando Castillo, director del Instituto Bíblico Reformado de Venezuela y autor de varios libros sobre apologética protestante. A los 47 años representaba una nueva generación de líderes evangélicos que combinaban fervor espiritual con rigor académico. Había obtenido una licenciatura en teología del Seminario Teológico Bautista de Caracas y una maestría en estudios bíblicos de un seminario en Colombia. El pastor Castillo tenía una apariencia más académica que su colega mayor. Vestía un blazer azul marino con pantalones grises, camisa celeste sin corbata, y llevaba consigo un maletín de cuero marrón que contenía no solo su Biblia, sino también varios libros de referencia, un cuaderno con notas detalladas y una tablet donde había almacenado cientos de citas patrísticas, documentos históricos y análisis exegéticos que planeaba utilizar durante el debate. Su especialidad era la apologética histórica. Durante años había estudiado los primeros siglos del cristianismo, el desarrollo de las doctrinas católicas y las diferencias entre el cristianismo primitivo y el catolicismo medieval y moderno. Su tesis de maestría había analizado específicamente el desarrollo de la doctrina papal y había concluido que no existía evidencia bíblica o histórica sólida para las afirmaciones católicas sobre la autoridad suprema del obispo de Roma.
Ambos pastores se saludaron cordialmente en el área de maquillaje, donde los técnicos trabajaban para prepararlos para las luces intensas del estudio. Durante estos momentos previos al programa, repasaron rápidamente su estrategia. Habían decidido que el pastor Villalobos se enfocaría en temas pastorales y prácticos, mientras que el pastor Castillo abordaría las cuestiones más académicas e históricas. Su plan era simple pero efectivo: confrontar al padre Luis Toro con preguntas directas sobre doctrinas católicas que consideraban claramente contradictorias con las Escrituras, forzarlo a defender posiciones que eran difíciles de justificar bíblicamente, y demostrar públicamente que el catolicismo se basaba más en tradiciones humanas que en revelación divina. A las 9:45 llegó el invitado principal, aunque su llegada fue casi anticlimática en comparación con la fanfarria que había rodeado la entrada de los dos pastores. El padre Luis Toro entró al estudio de manera discreta, vestido con su característico estilo casual, una camisa blanca de algodón, jeans azules y zapatos cómodos. No llevaba collar clerical ni ningún símbolo externo que identificara inmediatamente su condición sacerdotal. Su presencia, sin embargo, fue inmediatamente notable. A los 51 años, el padre Luis irradiaba una serenidad que contrastaba marcadamente con la energía nerviosa que era evidente en los dos pastores evangélicos. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados, sus ojos mostraban una calma profunda, y su sonrisa era genuina pero reservada. Los técnicos de sonido lo equiparon rápidamente con un micrófono inalámbrico, mientras el director de cámaras le explicaba brevemente la disposición del set. El padre Luis asintió cortésmente a todas las instrucciones, pero permaneció mayormente silencioso, observando discretamente a sus dos oponentes mientras ellos continuaban repasando sus notas y estrategias. El set del programa había sido diseñado específicamente para este debate. Una mesa semicircular de madera oscura dominaba el centro del estudio, con 3 sillas para los invitados religiosos y una cuarta silla para el moderador. Las luces habían sido ajustadas para crear una atmósfera seria pero no intimidante, y las cámaras estaban posicionadas para capturar no solo las palabras, sino también las expresiones faciales y el lenguaje corporal de todos los participantes. Roberto Silva, el presentador, hizo su entrada al estudio a las 10:05. Su experiencia en televisión era evidente en la forma natural con que se movía entre las cámaras y saludaba a los invitados. Había dedicado las últimas 2 semanas a prepararse para este programa, estudiando no solo los temas teológicos que serían discutidos, sino también las personalidades y estilos de cada uno de sus invitados. Su estrategia como moderador era mantener el debate centrado en temas específicos, evitar que se convirtiera en un intercambio de ataques personales y asegurar que la audiencia pudiera seguir los argumentos sin perderse en tecnicismos teológicos demasiado complejos. Había preparado una serie de preguntas diseñadas para sacar lo mejor de cada participante y para explorar las diferencias fundamentales entre catolicismo y protestantismo de una manera que fuera educativa, además de entretenida. A las 10 en punto, las luces rojas de las cámaras se encendieron, indicando que el programa había comenzado a transmitirse en vivo a toda Venezuela y a través de Internet a millones de personas en toda América Latina. La música de introducción sonó mientras gráficos animados presentaban el título del programa especial: El Gran Debate, Católicos versus Evangélicos. Roberto Silva miró directamente a la cámara principal y comenzó con su introducción característica, pero su voz llevaba una intensidad especial que reflejaba la importancia del momento. Explicó que durante la próxima hora, la audiencia sería testigo de un debate que había sido anticipado durante meses, donde 3 de las voces religiosas más influyentes del país discutirían algunas de las diferencias más fundamentales entre las tradiciones católica y protestante. Presentó primero al pastor Dr. Marcos Villalobos, destacando su trayectoria ministerial, el crecimiento extraordinario de su congregación y su reputación como uno de los predicadores más elocuentes del movimiento evangélico venezolano. El pastor sonrió confiadamente a la cámara y saludó cordialmente tanto al presentador como a los televidentes. Luego presentó al pastor Lic. Fernando Castillo, enfatizando su formación académica, sus publicaciones sobre apologética protestante y su papel como educador de una nueva generación de líderes evangélicos. El pastor asintió profesionalmente hacia las cámaras, su expresión seria pero amigable. Finalmente presentó al padre Luis Toro, mencionando su alcance internacional a través de las redes sociales, sus millones de seguidores en plataformas digitales, y su reputación como uno de los apologistas católicos más efectivos de la actualidad. El padre Luis simplemente sonrió tranquilamente, inclinó ligeramente la cabeza hacia las cámaras, pero permaneció silencioso. Roberto Silva explicó las reglas del debate. Cada participante tendría tiempo igual para presentar sus posiciones. Las preguntas serían dirigidas específicamente a individuos, pero todos tendrían oportunidad de responder.
y el objetivo era explorar las diferencias doctrinales de manera respetuosa y educativa. La primera pregunta fue dirigida al pastor Villalobos y abordaba uno de los temas más fundamentales de la división católica protestante, la cuestión de la autoridad religiosa. Roberto Silva preguntó específicamente por qué los evangélicos rechazaban la autoridad del Papa y del magisterio católico, optando en su lugar por la doctrina de sola escritura, o la escritura como única autoridad final en materia de fe y práctica. El pastor Villalobos se enderezó en su silla, ajustó su corbata y comenzó a hablar con la confianza de quien había abordado esta cuestión cientos de veces desde púlpitos, conferencias y debates previos. Su voz era clara y autoritaria, su postura relajada pero profesional, y su mensaje meticulosamente estructurado después de décadas de experiencia ministerial. Comenzó explicando que la cuestión de la autoridad era efectivamente el corazón de todas las diferencias entre católicos y protestantes. Argumentó que la Biblia enseñaba claramente que solo las Escrituras tenían autoridad divina infalible, y que cualquier otra fuente de autoridad religiosa, incluyendo papas, concilios o tradiciones eclesiásticas, debía someterse al juicio de la palabra de Dios. Citó 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde Pablo afirmaba que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo, argumentó, establecía la suficiencia y autoridad suprema de las Escrituras para todos los asuntos de fe y práctica cristiana. Además, citó las palabras de Jesús en Marcos capítulo 7, donde el Señor había criticado a los fariseos por invalidar la palabra de Dios con vuestra tradición. El pastor Villalobos argumentó que esto era exactamente lo que la Iglesia Católica había hecho a lo largo de los siglos. Había desarrollado tradiciones humanas que contradecían las enseñanzas claras de las Escrituras, y había elevado estas tradiciones al nivel de autoridad divina. Su presentación incluía también referencias históricas al desarrollo del papado, argumentando que durante los primeros siglos del cristianismo no existía evidencia de que los obispos de Roma ejercieran autoridad suprema sobre toda la Iglesia. Mencionó específicamente el Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos capítulo 15, donde las decisiones importantes fueron tomadas colectivamente por los apóstoles y ancianos, no por un líder individual con autoridad suprema. El pastor Villalobos habló durante aproximadamente 7 minutos, desarrollando su argumento de manera sistemática y citando múltiples pasajes bíblicos en apoyo de sus posiciones. Su presentación fue fluida, bien organizada, y entregada con la confianza de alguien que había refinado estos argumentos durante décadas de ministerio público. Cuando terminó, Roberto Silva se dirigió al pastor Castillo, pidiendo que complementara la perspectiva de su colega con información histórica adicional sobre el desarrollo de la autoridad papal en los primeros siglos del cristianismo. El pastor Castillo abrió su cuaderno, consultó brevemente sus notas y comenzó una presentación que era notablemente más académica que la de su colega. Habló sobre el desarrollo gradual de las afirmaciones papales de autoridad suprema, citando fuentes históricas específicas que demostraban que durante los primeros 3 siglos del cristianismo, los obispos de Roma eran considerados importantes pero no supremos. Mencionó específicamente la controversia entre el Papa Esteban I y San Cipriano de Cartago en el siglo III sobre la cuestión del rebautismo, donde Cipriano había resistido públicamente las demandas del obispo romano y había mantenido su posición sin sufrir ninguna consecuencia disciplinaria. Esto, argumentó, demostraba que la autoridad papal suprema no era reconocida universalmente ni siquiera por santos católicos del período patrístico. También citó el famoso Concilio de Constanza en el siglo XV, donde la Iglesia Occidental había destituido a 3 papas rivales y había afirmado la autoridad de los concilios ecuménicos sobre la autoridad papal. Argumentó que esto demostraba que incluso dentro del catolicismo había existido reconocimiento de que la autoridad papal no era absoluta o infalible. Su presentación duró aproximadamente 6 minutos y fue entregada con el rigor de alguien que había pasado años estudiando fuentes primarias y documentos históricos. Citó fechas específicas, nombres de figuras históricas y referencias a documentos que podían ser verificados por cualquier persona interesada en investigar estos temas más profundamente. Cuando ambos pastores terminaron sus presentaciones, Roberto Silva se dirigió al padre Luis Toro, quien había permanecido completamente silencioso durante los últimos 13 minutos, escuchando atentamente pero sin mostrar ninguna reacción visible a los argumentos que habían sido presentados contra posiciones que presumiblemente defendería. El presentador preguntó al padre Luis cómo respondía a estos desafíos fundamentales a la autoridad católica, especialmente las afirmaciones de que el papado no tenía base bíblica sólida y que había sido un desarrollo histórico posterior que contradecía el modelo de liderazgo establecido por los apóstoles en la iglesia primitiva. El padre Luis Toro sonrió tranquilamente,
Inclinó ligeramente la cabeza hacia los dos pastores en un gesto de respeto, y luego miró directamente a la cámara antes de comenzar a hablar. Su voz era notablemente más tranquila que la de sus dos oponentes, pero había en ella una autoridad natural que inmediatamente captó la atención no solo de Roberto Silva, sino también de los dos pastores, quienes se inclinaron ligeramente hacia adelante para escuchar mejor. Lo que vino después cambiaría completamente la dinámica del programa y dejaría a los dos líderes evangélicos en una posición que nunca habían anticipado cuando habían aceptado participar en este debate televisivo. El padre Luis comenzó hablando tan suavemente que los técnicos de sonido tuvieron que ajustar rápidamente los niveles de audio para asegurar que su voz se escuchara claramente a través de toda Venezuela. No era timidez ni inseguridad lo que hacía que hablara tan tranquilamente, sino una confianza tan profunda que no necesitaba alzar la voz para hacer que sus palabras llevaran peso. Comenzó agradeciendo a ambos pastores por sus presentaciones, reconociendo la seriedad de su preparación y la sinceridad de sus convicciones. Este gesto de respeto inmediato sorprendió tanto a los pastores como al presentador, quien había esperado que el debate comenzara con confrontación directa. En lugar de eso, el padre Luis estaba estableciendo un tono de diálogo civilizado que pondría sus argumentos en un contraste aún más marcado con los desafíos que estaba a punto de presentar. Señaló que las preguntas que habían planteado los pastores eran importantes y legítimas, y que merecían respuestas cuidadosas basadas tanto en las Escrituras como en la historia de la Iglesia. No iba a evadir ninguno de los puntos que habían presentado, sino que los abordaría sistemáticamente de una manera que esperaba fuera educativa para la audiencia. El padre Luis comenzó con la cuestión de la autoridad de las Escrituras, pero inmediatamente llevó la discusión en una dirección que ninguno de los pastores había anticipado. En lugar de defender la autoridad del magisterio católico, preguntó a los pastores cómo determinaban cuáles libros pertenecían realmente a la Biblia que estaban citando como su autoridad suprema. Explicó que la Biblia misma no contenía una tabla de contenidos divinamente inspirada que listara cuáles libros deberían incluirse en el canon de las Escrituras. La determinación de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran los únicos evangelios auténticos, mientras que los evangelios de Tomás, Pedro o María Magdalena debían ser rechazados, había sido una decisión tomada por la Iglesia Católica en concilios específicos durante los siglos IV y V. Su voz mantuvo esa misma tranquilidad persuasiva mientras explicaba que la Carta de Santiago había sido cuestionada por Martín Lutero, quien la había llamado una epístola de paja porque parecía contradecir la doctrina de justificación solo por fe. El libro de Apocalipsis había sido disputado durante siglos y había sido excluido de las lecturas litúrgicas en muchas iglesias orientales. Hebreos había sido cuestionado porque su autoría paulina era incierta. La pregunta que planteó fue devastadoramente simple. Si los pastores rechazaban la autoridad de la Iglesia Católica para interpretar las Escrituras, ¿con qué autoridad aceptaban las decisiones católicas sobre cuáles libros constituían las Escrituras en primer lugar? Estaban usando un canon bíblico determinado por la misma institución cuya autoridad rechazaban. Esta línea de argumentación creó una incomodidad visible en ambos pastores. El pastor Villalobos comenzó a remover sus papeles nerviosamente, mientras que el pastor Castillo frunció el ceño, claramente intentando formular una respuesta a un desafío que no había anticipado en su preparación. El padre Luis continuó, pero ahora abordó específicamente los argumentos históricos que el pastor Castillo había presentado sobre el desarrollo del papado. Reconoció que durante los primeros siglos había habido disputas sobre la extensión de la autoridad papal, pero señaló que esto no negaba la evidencia temprana de que los obispos de Roma ejercían un tipo de autoridad especial reconocida por otras iglesias. Citó la carta de San Clemente Romano a los Corintios alrededor del año 95, donde el obispo de Roma intervino en una disputa interna de la iglesia de Corinto sin haber sido invitado a hacerlo. Mencionó la carta de San Ignacio de Antioquía, quien alrededor del año 110 se refirió a la iglesia de Roma como la que preside en el amor, y le otorgó una posición de honor especial entre todas las iglesias. También abordó el caso de San Cipriano que el pastor Castillo había mencionado, pero proporcionó el contexto completo que el pastor había omitido. Explicó que aunque Cipriano había disputado con el Papa Esteban sobre la cuestión del rebautismo, nunca había negado la autoridad especial del obispo de Roma. De hecho, había escrito que la sede de Pedro era el fundamento de la unidad eclesiástica, y que aquellos que abandonaban esta sede no podían tener la iglesia. Su conocimiento de los detalles históricos era impresionante. Pero lo que más sorprendía era la naturalidad con que citaba fechas, nombres y referencias específicas sin consultar ninguna nota. Era evidente que no estaba recitando información memorizada recientemente para este debate, sino compartiendo conocimiento que había sido parte integral de su formación durante décadas.
El padre Luis luego abordó la cuestión del Concilio de Constanza, explicando que este concilio había ocurrido durante el Gran Cisma de Occidente, un periodo extraordinario en la historia de la Iglesia cuando había confusión sobre quién era el Papa legítimo, debido a circunstancias políticas excepcionales. Las medidas tomadas en Constanza fueron consideradas remedios de emergencia para una crisis específica, no establecimiento de principios permanentes sobre la autoridad eclesiástica. Señaló que después de que se resolvió la crisis, la Iglesia había reafirmado claramente la autoridad papal suprema, y que ningún concilio posterior había afirmado autoridad sobre el Papa en circunstancias normales. El mismo Concilio de Constanza había elegido a Martín V como Papa, reconociendo implícitamente que la autoridad papal era necesaria para la función normal de la Iglesia. Roberto Silva, quien había estado siguiendo el intercambio con fascinación creciente, se dio cuenta de que el nivel del debate había escalado significativamente más allá de lo que había anticipado. Los argumentos que estaba escuchando requerían conocimiento especializado de historia eclesiástica, patrística y desarrollo doctrinal que iba mucho más allá de las citas bíblicas simples que había esperado. El padre Luis continuó abordando la cita que el pastor Villalobos había hecho de Segunda de Timoteo, sobre la inspiración de las Escrituras. Explicó que ningún católico disputaba que las Escrituras fueran inspiradas por Dios y útiles para enseñar. La pregunta era si las Escrituras eran la única fuente de revelación divina y si eran tan claras que no necesitaban interpretación autoritativa. Señaló que el mismo pasaje que el pastor había citado decía que las Escrituras eran útiles para enseñar, pero no decía que eran la única cosa útil para enseñar. Pablo también había escrito a los tesalonicenses instruyéndoles que mantuvieran las tradiciones que habían recibido, ya sea por carta o por palabra hablada. Esto sugería que había revelación apostólica que había sido transmitida oralmente, además de lo que había sido escrito. Además, el padre Luis citó el encuentro entre Felipe y el eunuco etíope en Hechos capítulo 8. Donde el funcionario africano estaba leyendo el profeta Isaías, pero admitió que necesitaba que alguien le explicara lo que significaba. Si las Escrituras eran tan claras que no necesitaban interpretación autoritativa, ¿por qué este hombre educado necesitaba orientación para entenderlas? También mencionó 2 de Pedro capítulo 3, donde el apóstol advertía que algunas cosas en las cartas de Pablo eran difíciles de entender, y que los ignorantes y inestables las torcían para su propia destrucción. Esto demostraba que incluso los apóstoles reconocían que las Escrituras podían ser malinterpretadas y necesitaban orientación autoritativa para ser entendidas correctamente. La presentación del padre Luis había durado aproximadamente 12 minutos, pero había sido tan densa en contenido y tan sistemática en su estructura que había abordado efectivamente todos los argumentos principales que ambos pastores habían presentado durante sus intervenciones combinadas. Lo que más impresionaba a Roberto Silva no era solo el conocimiento del padre Luis, sino la manera calmada y respetuosa con que había presentado argumentos que efectivamente desmantelaban las posiciones que los pastores habían defendido con tanta confianza. No había sido confrontativo ni condescendiente, pero había sido devastadoramente efectivo. Ambos pastores se veían visiblemente afectados por lo que habían escuchado. El pastor Villalobos había dejado de consultar sus notas y estaba mirando directamente al padre Luis con una expresión que mezclaba respeto con preocupación. Era evidente que había subestimado significativamente la profundidad del conocimiento y la habilidad argumentativa de su oponente. El pastor Castillo estaba revisando rápidamente su cuaderno, claramente buscando referencias que pudiera usar para responder a los puntos específicos que el padre Luis había planteado sobre historia eclesiástica, pero era obvio que se sentía en desventaja frente a alguien cuyo conocimiento de las fuentes primarias era tan extenso y preciso. Roberto Silva se dio cuenta de que el programa estaba desarrollándose de una manera completamente diferente de lo que había anticipado. Había esperado un intercambio de argumentos familiares, donde cada lado citaría sus versículos bíblicos favoritos y presentaría sus interpretaciones tradicionales. En su lugar, estaba presenciando un análisis académico sofisticado, que requería conocimiento especializado para ser completamente apreciado. El presentador decidió intervenir con una pregunta que esperaba llevaría el debate de vuelta a territorio más familiar para su audiencia general. Preguntó sobre una de las diferencias más visibles entre católicos y protestantes: la veneración católica de la Virgen María y los santos. Roberto Silva dirigió la pregunta al pastor Villalobos, pidiendo que explicara por qué los evangélicos consideraban que las prácticas católicas marianas eran contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre la oración y la intercesión. El pastor Villalobos pareció aliviado de poder moverse a un tema donde se sentía más seguro.
Había predicado sobre este asunto docenas de veces y tenía argumentos bien desarrollados basados en pasajes bíblicos claros que su congregación siempre había encontrado convincentes. Comenzó citando 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde Pablo había escrito que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Argumentó que esto excluía claramente cualquier papel de intercesión para María o los santos, ya que Cristo era el único mediador autorizado entre la humanidad y Dios. También citó las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, donde había dicho, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Argumentó que esto establecía que el acceso a Dios debía ser directo a través de Cristo solamente, sin necesidad de intercesores adicionales. El pastor se extendió sobre lo que consideraba los peligros de la devoción mariana, sugiriendo que desviaba la atención de Cristo y creaba una forma de idolatría sutil. Mencionó oraciones católicas específicas como el Ave María y el Rosario, argumentando que estas prácticas no tenían fundamento bíblico y que efectivamente elevaban a María a una posición que solo le correspondía a Cristo. Su presentación duró aproximadamente 8 minutos y fue entregada con la pasión y convicción que habían caracterizado su ministerio durante décadas. Era evidente que este era un tema sobre el cual se sentía particularmente fuerte y que había visto los efectos prácticos de lo que consideraba devoción mariana excesiva en familias que habían llegado a su iglesia desde trasfondos católicos. Cuando terminó, Roberto Silva se dirigió al padre Luis, preguntando cómo respondía a estas acusaciones de que las prácticas católicas marianas efectivamente competían con Cristo como mediador y desviaban la adoración que solo le correspondía a Dios. El padre Luis sonrió suavemente, y por primera vez durante todo el programa, sus ojos mostraron un brillo de diversión genuina. No era arrogancia ni condescendencia, sino el tipo de alegría que viene cuando alguien tiene la oportunidad de explicar algo que ama profundamente y sobre lo cual tiene absoluta claridad. Su respuesta comenzaría a demostrar por qué era considerado uno de los apologistas católicos más efectivos del mundo hispano y por qué millones de personas seguían sus enseñanzas a través de las plataformas digitales. Lo que estaba a punto de decir no solo respondería a los argumentos del pastor Villalobos, sino que los transformaría de una manera que ninguno de los presentes había anticipado. El padre Luis inclinó ligeramente la cabeza hacia el pastor Villalobos en un gesto de agradecimiento por haber planteado una pregunta tan importante. Su sonrisa se amplió apenas perceptiblemente, y cuando comenzó a hablar, su voz mantenía esa misma tranquilidad que había caracterizado toda su participación, pero ahora había en ella una calidez especial que sugería que estaba entrando en territorio donde se sentía particularmente cómodo. Comenzó preguntando al pastor Villalobos si había leído cuidadosamente el contexto del pasaje de 1 de Timoteo que acababa de citar sobre Cristo como único mediador. Explicó que Pablo estaba escribiendo sobre la oración por todas las personas, incluyendo reyes y autoridades, para que los cristianos pudieran vivir vidas tranquilas y piadosas. El contexto no era sobre si otros cristianos podían interceder unos por otros, sino sobre la universalidad de la salvación de Cristo. Su voz se hizo ligeramente más intensa mientras señalaba que si la interpretación del pastor era correcta, entonces todas las formas de intercesión humana serían prohibidas. Los pastores no podrían orar por sus congregaciones, los padres no podrían orar por sus hijos, los esposos no podrían orar por sus esposas. De hecho, el mismo Pablo había contradicho esta interpretación cuando había pedido repetidamente en sus cartas que los cristianos oraran unos por otros. El padre Luis citó específicamente Romanos capítulo 15, versículo 30, donde Pablo había rogado a los romanos que lucharan juntamente con él en oración. También mencionó 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11, donde Pablo había hablado sobre cómo las oraciones de muchos contribuirían a su liberación. Si Cristo era el único mediador en el sentido que el pastor sugería, estas peticiones de intercesión habrían sido teológicamente incorrectas. La lógica era tan clara que Roberto Silva pudo ver inmediatamente cómo el argumento del pastor Villalobos se desmoronaba. El presentador había moderado suficientes debates para reconocer cuándo un argumento fundamental había sido efectivamente refutado, y la expresión en el rostro del pastor confirmaba que él también se daba cuenta de la debilidad de su posición. Pero el padre Luis no se detuvo ahí. Continuó explicando que la doctrina católica sobre la intercesión de los santos no competía con la mediación única de Cristo, sino que participaba en ella. Cuando los católicos pedían a María o a los santos que oraran por ellos, estaban simplemente pidiendo a otros miembros del cuerpo de Cristo que ejercieran el ministerio de intercesión que Pablo había claramente aprobado y practicado. Su explicación incluía también una dimensión que claramente sorprendió a ambos pastores: la comunión de los santos como una realidad bíblica. Citó la carta a los Hebreos capítulo 12.
donde el autor había escrito sobre estar rodeados por tan grande nube de testigos, que incluía a aquellos que habían corrido la carrera de la fe antes que nosotros. El padre Luis explicó que para los católicos, la muerte no rompía la comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Los que habían partido en Cristo seguían siendo parte de la familia de Dios, y por lo tanto podían continuar ejerciendo el ministerio de intercesión que habían practicado durante sus vidas terrenales. Esta perspectiva era completamente diferente de cualquier cosa que los pastores hubieran encontrado en sus estudios de apologética anticatólica. La mayoría de los argumentos protestantes sobre este tema asumían que los católicos adoraban a María o a los santos como dioses, pero el padre Luis estaba presentando una teología sofisticada que veía la intercesión de los santos como una extensión natural de la intercesión cristiana normal. El pastor Castillo intentó intervenir con una pregunta sobre dónde en las Escrituras se enseñaba específicamente que los muertos podían orar por los vivos. Su tono era menos confiado que al principio del programa, pero mantenía la esperanza de poder recuperar algún terreno teológico. El padre Luis dirigió su atención al pastor Castillo con la misma cortesía que había mostrado durante todo el programa. Explicó que aunque las Escrituras no describían específicamente oraciones de los muertos por los vivos, tampoco las prohibían, y había varios pasajes que sugerían que tales oraciones eran posibles y apropiadas. Citó el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, donde Juan había visto a los 24 ancianos ofreciendo las oraciones de los santos ante el trono de Dios. También mencionó Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, donde las almas de los mártires bajo el altar clamaban a Dios pidiendo justicia. Estas imágenes sugerían que aquellos que habían muerto en Cristo continuaban siendo conscientes de los eventos terrenales y mantenían algún tipo de relación de oración con Dios. Además, el padre Luis señaló que en 2 de Macabeos capítulo 15, versículos 12 al 16, había una descripción específica del profeta Jeremías orando por el pueblo de Jerusalén después de su muerte. Aunque reconocía que los protestantes no aceptaban los libros de Macabeos como canónicos, señaló que estos textos reflejaban creencias judías sobre la intercesión de los muertos que habían existido durante el periodo intertestamentario. El pastor Castillo respondió rápidamente que los libros de Macabeos no eran inspirados y por lo tanto no podían usarse para establecer doctrina cristiana, pero inmediatamente se dio cuenta de que había caído en la misma trampa que el padre Luis había tendido anteriormente sobre la autoridad del canon bíblico. El padre Luis sonrió gentilmente y preguntó al pastor Castillo quién había determinado que Macabeos no era inspirado, mientras que otros libros sí lo eran. Señaló que estos libros habían sido incluidos en la Septuaginta griega que era usada por los apóstoles y que habían sido aceptados como escritura por la mayoría de los cristianos durante más de 1000 años antes de que los reformadores protestantes los removieran. La pregunta implícita era devastadora. Si los pastores rechazaban la autoridad católica para interpretar las Escrituras, ¿con qué autoridad aceptaban las decisiones protestantes sobre cuáles libros remover del canon tradicional? Estaban aplicando un estándar doble que aceptaba la autoridad eclesiástica cuando les convenía, pero la rechazaba cuando no les convenía. Roberto Silva estaba fascinado por la dirección que había tomado el debate. Como presentador experimentado, había visto muchos debates donde los participantes simplemente repetían argumentos familiares sin realmente escucharse unos a otros. Pero esto era diferente. El padre Luis no solo estaba respondiendo a los argumentos de los pastores, sino que estaba exponiendo las inconsistencias fundamentales en sus metodologías teológicas. El ambiente en el estudio había cambiado dramáticamente desde el comienzo del programa. Los dos pastores que habían llegado con tanta confianza ahora se veían visiblemente incómodos. No era que el padre Luis fuera hostil o condescendiente, pero la superioridad de su conocimiento y la precisión de sus argumentos estaban creando una situación donde ellos se sentían académicamente superados. El pastor Villalobos decidió cambiar de táctica y abordar lo que consideraba el aspecto más problemático de la devoción católica a María, las afirmaciones sobre su papel especial en la salvación. Mencionó específicamente el título católico de María como corredentora y preguntó cómo esto podía reconciliarse con la afirmación bíblica de que Cristo era el único Salvador. El padre Luis agradeció al pastor por plantear esta pregunta, explicando que permitía abordar uno de los malentendidos más comunes sobre la teología católica mariana. Explicó que el término corredentora no significaba que María fuera una salvadora igual a Cristo, sino que había participado de manera única en la obra de redención al dar su consentimiento para la encarnación y al permanecer fiel durante la pasión de su Hijo.
Su explicación incluía una distinción teológica crucial entre redención principal y redención participativa. Cristo había realizado la redención como causa principal, pero María había participado en esta redención como causa instrumental al hacer posible la encarnación a través de su fiat y al cooperar con la gracia divina de manera perfecta durante toda su vida. El padre Luis señaló que esta participación de María no disminuía la obra de Cristo, sino que la magnificaba, porque demostraba cómo Dios había elegido trabajar a través de la cooperación humana libre en lugar de actuar de manera puramente unilateral. María representaba a la humanidad respondiendo perfectamente a la gracia divina, y por lo tanto se había convertido en un modelo y una ayuda para todos los que buscaban cooperar con la gracia de Dios en sus propias vidas. Esta explicación era teológicamente sofisticada y requería un entendimiento de conceptos como causalidad principal versus instrumental, cooperación con la gracia y el papel de la libertad humana en la salvación. Era evidente que los pastores no habían encontrado este nivel de análisis teológico en su preparación para el debate. El pastor Castillo intentó una última línea de ataque, preguntando sobre las apariciones marianas y si los católicos no estaban efectivamente recibiendo nueva revelación a través de estos eventos sobrenaturales. Su esperanza era que pudiera hacer que el padre Luis defendiera algo que pareciera claramente contrario al principio protestante de que la revelación había cesado con el cierre del canon bíblico. El padre Luis explicó que la Iglesia Católica distinguía cuidadosamente entre revelación pública, que había terminado con la muerte del último apóstol, y revelaciones privadas, que podían continuar pero nunca podrían contradecir o añadir a la revelación pública. Las apariciones marianas que habían sido aprobadas por la Iglesia eran consideradas como confirmaciones o aplicaciones de verdades ya reveladas, no como nuevas doctrinas. Además, señaló que el proceso de investigación de apariciones marianas era extremadamente riguroso e incluía no solo análisis teológico, sino también evaluación psicológica, médica y científica de los eventos reportados. La Iglesia rechazaba muchas más afirmaciones de apariciones de las que aprobaba, precisamente porque mantenía estándares muy altos para determinar la autenticidad sobrenatural. Su explicación incluía también referencias específicas a apariciones famosas como Fátima y Lourdes, explicando cómo los mensajes en estos casos habían consistido principalmente en llamados al arrepentimiento, la oración y la penitencia que eran completamente consistentes con el mensaje evangélico. No había nuevas doctrinas, sino aplicaciones prácticas de enseñanzas bíblicas fundamentales. Durante esta presentación, que duró aproximadamente 10 minutos, era evidente que el padre Luis tenía un conocimiento enciclopédico no solo de la teología mariana, sino también de los detalles históricos específicos de las apariciones marianas más importantes. Citaba fechas, nombres y circunstancias específicas sin consultar ninguna nota, demostrando que este conocimiento era parte integral de su formación teológica. Roberto Silva se dio cuenta de que los dos pastores estaban en una situación cada vez más difícil. Habían llegado al programa esperando poder presentar argumentos familiares que habían usado exitosamente en contextos anteriores, pero se estaban encontrando con un oponente cuyo nivel de conocimiento y sofisticación teológica excedía significativamente cualquier cosa que habían enfrentado antes. El presentador decidió hacer una pregunta final que esperaba permitiría a los pastores recuperar algún terreno. Preguntó sobre una de las diferencias más prácticas entre católicos y protestantes, la cuestión del purgatorio y las oraciones por los muertos. Roberto Silva dirigió la pregunta al pastor Villalobos, pidiendo que explicara por qué los evangélicos rechazaban la doctrina católica del purgatorio y consideraban que las oraciones por los muertos eran inútiles o incluso peligrosas. El pastor Villalobos pareció aliviado de tener otra oportunidad de presentar argumentos que había usado muchas veces en su ministerio. Explicó que la Biblia enseñaba claramente que había solo dos destinos después de la muerte: el cielo para los salvados y el infierno para los condenados. Citó la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, donde Jesús había descrito una gran cima entre los dos destinos que no podía ser cruzada. También citó 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, donde Pablo había escrito sobre estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, sugiriendo que la muerte resultaba inmediatamente en presencia con Cristo para los creyentes. No había mención de un estado intermedio de purificación. El pastor argumentó que la doctrina del purgatorio había sido desarrollada por la Iglesia Católica como una manera de generar ingresos a través de indulgencias y misas por los muertos. Era una adición posterior a la enseñanza bíblica que explotaba los temores de las personas sobre la muerte y el juicio. Su presentación duró aproximadamente 6 minutos y fue entregada con convicción genuina, aunque era evidente que se sentía menos confiado que al comienzo del programa. Los argumentos anteriores del padre Luis habían claramente afectado su seguridad, pero este era un tema donde sentía que tenía evidencia bíblica clara a su favor.
Cuando terminó, Roberto Silva se dirigió al padre Luis para su respuesta, y fue entonces cuando el sacerdote católico preparó lo que sería la intervención más devastadora de todo el programa. El padre Luis miró directamente a ambos pastores. Su expresión mantenía esa serenidad que había mostrado durante todo el programa, pero ahora había en sus ojos una intensidad que no había estado presente antes. Era evidente que estaba a punto de presentar argumentos que consideraba definitivos, no solo para este tema específico, sino para toda la metodología teológica que los pastores habían estado usando. Lo que vino después no solo respondería a la pregunta sobre el purgatorio, sino que expondría de manera tan clara las contradicciones fundamentales en la posición protestante que dejaría a ambos pastores completamente sin palabras, y al presentador Roberto Silva absolutamente impactado por lo que acababa de presenciar en vivo en televisión nacional. El momento decisivo había llegado. Todo lo que había sucedido durante los últimos 40 minutos había sido simplemente la preparación para lo que estaba a punto de ocurrir. El padre Luis Toro estaba a punto de demostrar por qué era considerado uno de los apologistas católicos más formidables del mundo, y por qué millones de personas seguían sus enseñanzas con tanta devoción. Las siguientes palabras cambiarían completamente la dinámica del programa y crearían un momento que sería recordado como uno de los intercambios teológicos más impactantes en la historia de la televisión religiosa venezolana. El padre Luis se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo esa serenidad característica, pero ahora su voz llevaba un peso que hizo que todo el estudio guardara un silencio absoluto. Incluso los camarógrafos parecían haberse quedado inmóviles, sintiendo que estaban a punto de capturar algo extraordinario. Comenzó agradeciendo al pastor Villalobos por haber mencionado la parábola del rico y Lázaro, porque permitía abordar directamente la cuestión de si las Escrituras realmente enseñaban solo dos destinos después de la muerte. Pero en lugar de defender inmediatamente la doctrina del purgatorio, hizo algo que sorprendió a todos. Preguntó al pastor si había leído cuidadosamente toda la parábola que acababa de citar. Su voz se mantuvo tranquila mientras señaló que en esa misma parábola, el rico había pedido que Lázaro fuera enviado para advertir a sus 5 hermanos que aún vivían. Abraham había respondido que tenían a Moisés y los profetas, y que si no los escuchaban tampoco se convencerían aunque alguien resucitara de los muertos. La pregunta que planteó fue devastadoramente simple. Si el rico estaba en el infierno, en tormento eterno, ¿por qué se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hermanos? ¿Por qué alguien que estaba condenado eternamente mostraría amor y preocupación por otros? ¿No sugería esto que incluso después de la muerte existía la posibilidad de algún tipo de crecimiento o desarrollo espiritual? Esta interpretación de la parábola era completamente nueva para ambos pastores. Durante décadas habían usado este pasaje para apoyar la idea de destinos eternos fijos, pero nunca habían considerado las implicaciones del comportamiento caritativo del rico hacia sus hermanos vivos. El padre Luis continuó explicando que la tradición católica había entendido esta parábola no como una descripción literal de la geografía del más allá, sino como una enseñanza sobre la justicia divina y la responsabilidad moral. El seno de Abraham, mencionado en la parábola, no era el cielo final, sino el lugar donde las almas justas esperaban la redención que Cristo traería. Señaló que Jesús mismo había descendido a este lugar después de su muerte, como se menciona en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, donde se dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si estos destinos eran absolutamente fijos, ¿por qué Cristo habría ido a predicar a aquellos que ya estaban condenados eternamente? La referencia a 1 de Pedro creó una incomodidad visible en ambos pastores. Este era un pasaje que la mayoría de los protestantes encontraban difícil de explicar dentro de su teología tradicional, y era evidente que no habían anticipado que sería usado en este contexto. El padre Luis luego abordó directamente la cita del pastor Villalobos de 2 de Corintios sobre estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Explicó que este versículo no contradecía la doctrina del purgatorio cuando se entendía correctamente. El purgatorio no era un lugar separado de Dios, sino un proceso de purificación que ocurría en presencia de Dios. Citó 1 de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15, donde Pablo había escrito sobre el día que probaría la obra de cada uno con fuego, y cómo algunos serían salvos como por fuego. Este pasaje sugería claramente que había un proceso de purificación después de la muerte para aquellos que habían construido sobre el fundamento de Cristo, pero con materiales imperfectos. Su explicación incluía también una dimensión pastoral que claramente resonó con Roberto Silva y probablemente con muchos televidentes. El padre Luis preguntó si realmente creían que alguien que muriera con pecados veniales no confesados, pequeñas faltas o imperfecciones morales menores, estaría instantáneamente listo para la presencia perfecta de Dios sin ningún proceso de purificación.
Señaló que incluso en vida, los cristianos experimentaban un proceso continuo de santificación donde el Espíritu Santo trabajaba para conformarlos a la imagen de Cristo. Era realmente lógico pensar que este proceso se detendría abruptamente en el momento de la muerte, especialmente para aquellos que no habían alcanzado la perfección espiritual completa. El pastor Castillo intentó interrumpir con una objeción sobre la suficiencia de la obra de Cristo para la salvación completa. Pero el padre Luis gentilmente señaló que nadie estaba cuestionando la suficiencia de la obra de Cristo. La cuestión era si los seres humanos siempre recibían completamente todos los beneficios de esa obra instantáneamente, o si había un proceso de aplicación que podía continuar después de la muerte. Preguntó al pastor Castillo si creía que todos los cristianos alcanzaban la perfección espiritual completa en el momento de su conversión, o si la santificación era un proceso que continuaba durante toda la vida. Cuando el pastor admitió que la santificación era procesual, el padre Luis preguntó por qué este proceso tendría que detenerse arbitrariamente en el momento de la muerte si no había sido completado. Esta línea de razonamiento era lógicamente impecable y creaba una situación donde cualquier respuesta del pastor Castillo admitía implícitamente la posibilidad de un proceso de purificación después de la muerte. El padre Luis luego abordó la acusación del pastor Villalobos sobre las indulgencias y las misas por los muertos como métodos de generar ingresos para la iglesia. Su respuesta fue tanto histórica como teológica, explicando que aunque había habido abusos durante ciertos periodos de la historia de la iglesia, estos abusos no invalidaban las doctrinas subyacentes más de lo que los abusos de algunos predicadores televisivos invalidaban el protestantismo. Señaló que las oraciones por los muertos tenían raíces bíblicas claras en 2 de Macabeos capítulo 12, versículos 43 al 46, donde Judas Macabeo había hecho sacrificios por los soldados muertos. Aunque reconocía que los protestantes no aceptaban este libro como canónico, señaló que reflejaba prácticas judías que habrían sido familiares para los primeros cristianos. Además, citó la práctica mencionada por Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 29, sobre el bautismo por los muertos. Aunque Pablo no aprobaba necesariamente esta práctica, la mencionaba como evidencia de la creencia en la resurrección, sugiriendo que existían prácticas que asumían algún beneficio después de la muerte para los que habían fallecido. Su argumento incluía también evidencia histórica extensiva del cristianismo primitivo. Mencionó las inscripciones en las catacumbas romanas que pedían oraciones por los muertos, los escritos de los padres de la iglesia como San Agustín que habían orado por su madre Santa Mónica después de su muerte, y las liturgias cristianas tempranas que habían incluido conmemoraciones de los muertos. Todo este material histórico demostraba que la creencia en la eficacia de las oraciones por los muertos no era una invención medieval tardía, sino una práctica que se remontaba a los primeros siglos del cristianismo, y que tenía raíces en el judaísmo del período del Segundo Templo. El pastor Villalobos intentó una respuesta sobre la finalidad de la salvación en Cristo, pero su voz carecía de la confianza que había mostrado al principio del programa. Era evidente que los argumentos del padre Luis habían socavado fundamentalmente sus suposiciones sobre este tema. El padre Luis respondió que nadie cuestionaba la finalidad de la salvación en Cristo, pero que había diferencia entre la salvación como un evento legal, justificación, y la salvación como un proceso de transformación, santificación. El purgatorio se relacionaba con la culminación del proceso de santificación, no con el establecimiento de la justificación. Explicó que los católicos creían que aquellos que morían en amistad con Dios, pero que no habían completado el proceso de purificación espiritual, experimentaban esta culminación en el purgatorio antes de entrar en la visión beatífica de Dios. No era un lugar de castigo, sino de purificación final. Roberto Silva estaba absolutamente fascinado por lo que estaba presenciando. Como presentador experimentado, había visto muchos debates donde los participantes simplemente hablaban sin escucharse. Pero esto era diferente. El padre Luis estaba interactuando directamente con los argumentos de los pastores y demostrando que sus posiciones tenían fundamentos bíblicos e históricos que ellos no habían considerado. Los dos pastores se veían cada vez más incómodos. No era que el padre Luis fuera hostil o arrogante, sino que la profundidad de su conocimiento y la precisión de sus argumentos los estaban llevando a territorio donde simplemente no tenían preparación adecuada. El pastor Castillo hizo un último intento desesperado de recuperar terreno, preguntando sobre la justificación por gracia mediante la fe, el tema central de la Reforma protestante. Su esperanza era que esto les permitiera regresar a territorio familiar, donde él y el pastor Villalobos se sintieran más seguros. Preguntó específicamente sobre Romanos capítulo 3, versículo 28, donde Pablo había escrito que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. También citó Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, sobre la salvación por gracia mediante fe, no por obras.
El pastor Castillo argumentó que todo el sistema católico de sacramentos, buenas obras y purificación contradecía estas claras declaraciones bíblicas sobre la salvación por gracia sola, mediante fe sola. El padre Luis sonrió tranquilamente, y Roberto Silva reconoció inmediatamente que el sacerdote católico había estado esperando exactamente esta pregunta. Era evidente que lo que estaba a punto de venir sería devastador para los argumentos de ambos pastores. Con una calma que contrastaba dramáticamente con la desesperación creciente visible en los rostros de ambos pastores, el padre Luis comenzó lo que sería su intervención final y más devastadora de todo el programa. Su voz llevaba una autoridad que hizo que todos en el estudio se dieran cuenta de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Lo que dijo después no solo abordó la pregunta sobre la justificación, sino que expuso las contradicciones fundamentales en toda la metodología teológica que los pastores habían estado usando durante todo el debate. Era el momento que dejaría a ambos líderes evangélicos completamente sin palabras y al presentador Roberto Silva absolutamente impactado por lo que acababa de presenciar en televisión en vivo. El padre Luis respiró tranquilamente y miró directamente a ambos pastores con esa serenidad que había mantenido durante todo el programa. Roberto Silva se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Las cámaras capturaron perfectamente el contraste. Dos hombres que habían llegado llenos de confianza ahora esperaban nerviosamente, mientras el sacerdote católico irradiaba una calma absoluta. Con una sonrisa apenas perceptible, el padre Luis agradeció al pastor Castillo por haber planteado la pregunta sobre la justificación por fe, porque permitía abordar directamente la confusión fundamental que había estado presente en todo el protestantismo desde el siglo XVI. Su voz se mantuvo tranquila, pero ahora llevaba una intensidad que hizo que todos en el estudio guardaran silencio absoluto. Comenzó señalando que tanto el pastor Castillo como el pastor Villalobos habían estado citando versículos bíblicos durante todo el programa, como si las escrituras fueran perfectamente claras y no necesitaran interpretación, pero acababan de demostrar exactamente lo contrario. El padre Luis señaló que los dos pastores, ambos sinceros y bien preparados, habían llegado a interpretaciones diferentes sobre varios temas durante el mismo programa. Si las escrituras eran tan claras como afirmaban, ¿cómo era posible que dos estudiosos protestantes dedicados no pudieran estar completamente de acuerdo en sus interpretaciones? Pero eso no era todo. El padre Luis continuó explicando que el mismo versículo que el pastor Castillo acababa de citar sobre la justificación por fe demostraba perfectamente por qué los católicos creían en la necesidad de una autoridad interpretativa. Con una precisión devastadora, señaló que Pablo había escrito en Romanos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La pregunta crucial era, ¿cuáles obras? Pablo estaba escribiendo específicamente sobre las obras de la ley mosaica, las ceremonias y rituales del judaísmo que los gentiles no necesitaban cumplir para convertirse en cristianos. Pero en la carta de Santiago capítulo 2, versículo 24, el mismo Espíritu Santo había inspirado las palabras, «Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe». Este versículo parecía contradecir directamente lo que Pablo había escrito en Romanos. Los dos pastores se miraron entre ellos claramente incómodos. Habían usado el versículo de Romanos cientos de veces en sus predicaciones, pero nunca habían tenido que enfrentar una confrontación tan directa con el versículo de Santiago, en un contexto donde no podían simplemente evadir la pregunta. El padre Luis continuó explicando que esta aparente contradicción había confundido a los protestantes durante siglos. Martín Lutero había llegado al extremo de llamar a Santiago una epístola de paja, precisamente porque no podía reconciliarla con su interpretación de Pablo. Pero para los católicos no había contradicción porque entendían que Pablo y Santiago estaban hablando sobre aspectos diferentes de la justificación. Su explicación era teológicamente sofisticada pero presentada de manera que la audiencia televisiva pudiera seguirla. Pablo hablaba sobre la justificación inicial, el momento cuando Dios declaraba justa a una persona basado en la fe. Santiago hablaba sobre la justificación continua, la demostración y perfeccionamiento de esa justicia a través de obras de amor. Ambos aspectos eran necesarios porque la justificación no era simplemente un evento legal, sino una transformación real. Dios no solamente declaraba justas a las personas, sino que las hacía realmente justas a través del proceso de santificación que incluía tanto la fe como las obras inspiradas por esa fe. El pastor Villalobos intentó interrumpir con una objeción sobre la gracia. Pero el padre Luis gentilmente señaló que los católicos nunca habían negado que la salvación fuera por gracia. De hecho, el Concilio de Trento había anatematizado específicamente a cualquiera que dijera que los seres humanos podían salvarse sin la gracia de Dios. La diferencia no estaba en si la salvación era por gracia, sino en cómo esa gracia operaba.
Los protestantes tendían a ver la gracia como algo externo que cubría los pecados sin transformar realmente a la persona. Los católicos entendían la gracia como un poder transformador que realmente hacía santas a las personas. Roberto Silva estaba fascinado por la claridad con que el padre Luis estaba explicando conceptos teológicos complejos. Como presentador había moderado muchos debates religiosos, pero nunca había visto a alguien que pudiera tomar objeciones aparentemente devastadoras y convertirlas en oportunidades para demostrar la superioridad de su propia posición. El pastor Castillo hizo un último intento desesperado, preguntando sobre Efesios capítulo 2, versículo 9, que decía que la salvación no era por obras para que nadie se gloriara. Su voz ya no llevaba la confianza del comienzo del programa, pero mantenía la esperanza de poder recuperar algún terreno. El padre Luis sonrió comprensivamente y explicó que este versículo era perfectamente consistente con la doctrina católica. La salvación no era por obras humanas independientes de la gracia divina. Pero Pablo inmediatamente había continuado en el versículo 10 diciendo que los cristianos eran hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no eran la causa de la salvación, sino el resultado y la evidencia de la salvación, pero eran un resultado necesario, no opcional. Una fe que no producía buenas obras no era fe genuina, como Santiago había explicado claramente. Fue entonces cuando el padre Luis preparó su intervención final, la que dejaría a ambos pastores completamente sin palabras. Se enderezó ligeramente en su silla, mantuvo esa sonrisa serena que había caracterizado todo su comportamiento, y con una voz que era tranquila pero que llevaba una autoridad incuestionable, dijo: «Pastores, hay algo fundamental que ustedes no han entendido durante todo este programa. Cada versículo que han citado, cada argumento que han presentado, cada doctrina que han defendido, la han recibido a través de la misma Iglesia Católica, cuya autoridad están rechazando». Hizo una pausa que se sintió eterna, permitiendo que sus palabras penetraran no solo en las mentes de los pastores, sino también en la conciencia de todos los televidentes. La Iglesia Católica determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia que ustedes citan. Los concilios católicos establecieron las doctrinas sobre la Trinidad que ustedes predican. Los mártires católicos preservaron las escrituras que ustedes leen. Los monjes católicos las copiaron durante siglos antes de que existiera la imprenta. Su voz se hizo ligeramente más intensa, pero mantuvo esa tranquilidad devastadora. Ustedes aceptan la autoridad católica cuando les conviene, para el canon bíblico, para la doctrina trinitaria, para la cristología, pero la rechazan cuando no les conviene, para la autoridad papal, para los sacramentos, para la intercesión de los santos. Están aplicando un estándar doble que es intelectualmente insostenible. Los dos pastores estaban completamente inmóviles. No era solo que no tuvieran respuestas preparadas, sino que se daban cuenta de que toda su metodología teológica había sido expuesta como fundamentalmente inconsistente. El padre Luis continuó con esa misma calma implacable. Más importante aún, ustedes predican una división del cuerpo de Cristo que el mismo Cristo condenó. Jesús oró para que todos fueran uno, como Él y el Padre son uno. Pero ustedes han creado miles de denominaciones, cada una afirmando tener la interpretación correcta de las mismas escrituras que recibieron de la Iglesia Católica. Roberto Silva estaba completamente impactado. En 25 años de televisión nunca había visto nada como esto. No era solo que el padre Luis estuviera ganando el debate, sino que estaba demostrando que las posiciones de sus oponentes eran inherentemente contradictorias. La pregunta real no es si la Iglesia Católica tiene autoridad, continuó el padre Luis. La pregunta es con qué autoridad ustedes rechazan la autoridad de la Iglesia que les dio las escrituras que predican, las doctrinas que enseñan y la fe que profesan. El silencio que siguió fue absoluto. Los dos pastores miraron sus manos, incapaces de sostener la mirada del hombre que acababa de desmantelar no solo sus argumentos específicos, sino toda la base de su separación del catolicismo. Roberto Silva se dio cuenta de que había presenciado algo extraordinario. No era solo un debate teológico, sino un momento que revelaba las contradicciones fundamentales del protestantismo, de una manera que era imposible de ignorar o evadir. El pastor Villalobos abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. El pastor Castillo revisó nerviosamente su cuaderno, pero era evidente que no encontraba nada que pudiera responder a lo que acababa de escuchar. El padre Luis permaneció tranquilamente sentado, con esa misma serenidad que había mostrado desde el comienzo del programa. No había triunfalismo en su expresión, ni arrogancia, simplemente la paz de alguien que había presentado la verdad con claridad y amor. Roberto Silva miró el reloj y se dio cuenta de que el programa había terminado. Había presenciado algo que cambiaría la forma en que pensaba sobre estos temas teológicos complejos.
Las cámaras capturaron el momento final. Dos líderes evangélicos que habían llegado llenos de confianza, ahora sentados en silencio, procesando la realización de que toda su separación de la Iglesia Católica se basaba en contradicciones que no podían resolver. Y en el centro, el padre Luis Toro, sereno y compasivo, habiendo demostrado una vez más por qué la verdad católica tenía una coherencia y una autoridad que las divisiones protestantes simplemente no podían igualar. El programa terminó con ese silencio elocuente, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier argumento que se hubiera presentado durante toda la hora anterior.